Tabasco es un estado enclavado en el sureste de México, productor del mejor cacao del mundo, con gran importancia en la industria petrolera, la ganadería, la agricultura y rodeado de exuberante belleza en flora y fauna. Pero también es el hogar de grandes personalidades. Mi nombre es Guillermo Pérez de la Fuente. Desde 1999 me he dedicado a la gastronomía. He trabajado en México y fuera de él. Tabasco, su gente, sus costumbres, personalidades y cultura son mi pasión, y por ello te voy a llevar a un viaje para conocer a los más grandes exponentes de la gastronomía, el mundo empresarial y el mundo de las artes de este gran estado que tiene mucho para mostrar. Acompáñame en este viaje y enamórate de Tabasco. Esto es Tabasco a través de su gente. Este programa es presentado por Comex, Med Sur Care, Ambulancias del Sureste, Sección 29, Joy Chan, Club de Atletismo, Escuela Secundaria y Preparatoria Juana Manrique de Lara. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Armando Enrique Pérez de la Fuente. Tuve la fortuna de nacer en el municipio de Comalcalco, Tabasco, México. Actualmente tengo 58 años. Y pues voy a hablarles de lo que yo sé hacer, que es la música. Antes quiero decirles que actualmente soy maestro en el Colegio de Bachilleres, plantel 3, tengo 36 años ahí. Me he dedicado también a la música, a las empresas y de todo un poquito, ¿no? Pero en esta ocasión quiero hablarles de mi carrera musical. Mi carrera musical pues empieza prácticamente desde niño. Mi pasión por la música, tuve la fortuna de tener un padre al cual le gustaba la buena música, cosa que no todos tienen esa fortuna actualmente, ¿verdad? En la casa siempre había discos y una radioconsola de esas gigantes que se usaban antes, que eran de bulbos, y mi papá siempre mantuvo buenos discos de grandes orquestas como fue Fran Purcell, Paul Murial, Glenn Miller, y entre otros, y también de grandes tríos como los Tres Haces, los Tres Reyes. Todas esas, yo crecí escuchando toda esa música, ¿no? Entonces yo pienso que actualmente hago música instrumental debido a esa influencia que tuve yo en mi niñez. Yo me la pasaba escuchando discos de acetato en ese tiempo, en esa radioconsola. Y también tenía lógicamente de José José, de Javier Solís, de muchos cantantes de aquella época que en verdad eran grandes artistas que hasta la fecha no pasan de moda, se siguen escuchando. Entonces yo me nutrí desde pequeño con esa música, la cual le agradezco infinitamente a mi padre que la tuviera en casa. Siempre estaba yo escuchando música y así pasé toda mi niñez escuchando toda esa buena música, afortunadamente. Les cuento que de entre todos los discos que tenía mi papá, había un artista que estuvo muy de moda en aquel tiempo. Era un organista que se llamaba Juan Torres. Era muy famoso en aquel tiempo y la particularidad que tenía Juan Torres es que tocaba música de todos los géneros, todos los países, bueno, infinidad. Era una enciclopedia musical el señor. A mí en lo personal no me gustaba mucho su estilo, pero con él aprendí muchas melodías que actualmente ejecuto. Y pues eso fue como una escuela para mí, escuchar música de todos los tiempos, ya que no había internet antes, no tenemos la facilidad que hay ahora, ¿no? Entonces ese señor se sabía, creo, todas las canciones del universo, y con él yo me aprendí muchas de memoria, claro, porque yo soy músico, pero soy lírico, realmente nunca he estudiado música. Y así fue como fui aprendiéndome muchas canciones, muchas melodías, y creo que eso marcó mucho mi infancia, ¿no? El escuchar todas esas grandes orquestas, todas esas canciones hermosas
pues que se escuchaban antes, ¿no? Esa fue mi infancia prácticamente en la cuestión musical. Bueno, posteriormente llega la época de la primaria, ¿no? En la primaria prácticamente hubo algo de música, pero muy leve. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo no había clases de música como tal en las primarias. Solamente en el caso mío, que yo estudié en la Luis Felipe, en la primaria Luis Felipe Enríquez Andrade, perdón, Luis Felipe Enríquez de la Fuente, solamente llegaba una vez a la semana el maestro Mario Vázquez Castillo, pero no prácticamente enseñarnos música, él nos enseñaba canciones de Tabasco, canciones alusivas a la patria, etcétera, ¿no? Entonces ahí simplemente aprendíamos canciones, a cantarlas, y eso fue todo, en la primaria eso fue todo prácticamente lo que tuvimos en cuanto a la música. Posteriormente, en la secundaria, ahí fue, creo, mi despegue musical, ya que tuve la fortuna de contar con maestros excelentes, entre ellas una maestra que prácticamente fue la que me encauzó, pienso yo, en esto de la música. Ella es la maestra Lili Fernández Izquierdo. La maestra Lili fue mi maestra de música en la secundaria, y en ese entonces ella forma un grupo de música instrumental. Regresamos a música instrumental, con el cual yo tuve la fortuna de ser el solista principal en la flauta dulce y en el acordeón, que son algunos instrumentos que ejecuto. Yo era el solista principal de ese grupo. Tuvimos la fortuna de concursar a nivel municipal y a nivel estatal, y en ambos casos ganamos dichos concursos. Posteriormente el concurso era nacional, a nivel nacional, pero tuvimos un pequeño detalle con la cuestión del camión que nos iba a transportar a Bellas Artes, que ahí es donde íbamos a concursar con otros estados. Desgraciadamente no tuvimos la oportunidad de que se nos facilitara un camión para ir, y aparte, pues, quien era director en ese tiempo tampoco estaba muy seguro de dejarnos viajar, ¿no? Por los peligros y todo eso que uno corre en las carreteras. Entonces no pudimos ya seguir esa fase del concurso, y pues nos tuvimos que conformar con los dos primeros lugares, municipal y estatal, ¿no? Pero la maestra Lili sí marcó una gran cosa en mí debido a la música, pues es la que me encauzó, me enseñó, y yo ahí es donde empecé a tocar la flauta dulce, que fue el primer instrumento quizá que yo ejecuté, junto con la flauta de la secundaria, que conocemos, junto con el acordeón. Esos fueron los instrumentos que yo ejecuté en la secundaria durante mi etapa de estudiante, ¿no? Bueno, ya para el tercer año de secundaria, ya a punto de salir, en ese tiempo existía aquí en Comalcalco un grupo, el cual era el director musical, el profesor Jenner Flores González. Yo no tenía la fortuna todavía de conocerlo, pero me dijeron que iba a haber un concierto en la Casa de la Cultura del grupo que se llamaba Chac Comali en aquel tiempo. Ese grupo tocaba música de varios tipos, pero había un tipo de música que yo no conocía, que era la música folclórica latinoamericana. Entonces no me acuerdo ni quién me dijo que iba a haber un concierto en la Casa de la Cultura del grupo Chac Comali, liderado por el maestro Jenner Flores. Me acerco, entro al concierto y me lo aviento de principio a fin, ¿no? Entonces yo ahí conocí la música folclórica latinoamericana. Ahí conocí los instrumentos como la quena, el charango, las zampoñas, el bombo,
instrumentos que yo desconocía completamente. Les recuerdo que antes no había internet, no había nada, solamente el conocimiento que uno a otro transmitía, no había de dónde más. Entonces yo conozco el sonido y conozco los instrumentos durante ese concierto y me llama mucho la atención el sonido de la quena, ¿sí? Entonces al final yo me acerco y con gusto me atendió el maestro Jenner y le dije: maestro, yo quisiera aprender esos instrumentos, ¿cómo puedo hacer? Y el maestro me mandó con una persona, sí, no voy a decir el nombre, me mandó con una persona, pero yo le dije: mire, yo no quiero que me enseñe, yo nada más quiero que me dé las notas, donde es do, re, mi, fa, sol, la, así como en bolitas, ¿no? Rellenas, ¿sí? Como antes venían los métodos de flauta. Yo con eso le digo: ya creo poder tocar el instrumento. Y me dice: sí, mira, te acércate a tal persona, él te va a decir dónde es do, dónde es re, y le voy a decir que te proporcione una quena, dice, para que si quieres aprender, pues adelante. Fui con la persona y sí, me atendió amablemente, me dio dónde era do, dónde era re y me dio una quena. Entonces yo me fui alegre a la casa. Yo ni siquiera le sacaba sonido a esto porque la quena es un tubo nada más, no tiene embocadura como la flauta de la secundaria que le decimos. Es un hueco nada más de lado a lado y solo tiene una boquilla, una muesca aquí arriba. Entonces sacar sonido de la quena cuesta trabajo. Pero bueno, yo ya tenía los tonos, yo me fui a practicar a la casa. Y empecé primero pues agarrándole la embocadura, como le llamamos, a sacarle el sonido lo más limpio y lo más puro que se podía, hasta que lo logré. Posteriormente pues empecé a querer hacer la escala, do, re, mi, fa, sol, en la quena, pero no me salía, no hacía escala, no eran exactamente las posiciones que me indicaron. Regreso con el maestro Jenner y le digo: maestro, ya logré sacarle el sonido, ya traté de hacer la escala, pero no me sale. ¿Qué será que pasa? Y me dijo: mira, posiblemente la quena esté desafinada. Y aparte dice: yo la verdad no toco la quena, pero me sé las posiciones. Si quieres te las reescribo y yo te voy a dar una quena para que vayas y practiques. Y sí, me dio las posiciones, fui y ahí ya hacían escala las notas, ¿no? Y empecé a practicar. Pero también en ese momento que me dio la quena y me dio las notas, también me dio un altero de discos, de acetatos, como lo que tenemos acá, de música folclórica latinoamericana. Yo tomé los discos, tomé la quena, tomé las bolitas donde estaban las notas, y me fui a la casa y me puse a practicar como loco, a tal grado que mi abuelita, que en paz descanse, me decía: hijo, eran las 3 de la mañana y yo pitando la quena, me decía: hijo, ya duérmete, los vecinos los incomodas con el sonido, y yo terco porque yo quería aprender. Entonces ahí me pasaba las horas practicando. Una vez que ya dominé las escalas y todo en la quena, pues empecé a escuchar los discos que me había dado el maestro. Y agarré el primer disco que pude, lo puse en la consola y empecé a escucharlo y a grabarme de memoria las canciones, porque repito, yo no leo música, yo soy lírico. Me grababa una canción y la trataba yo de sacar en la quena, hasta que al fin pude sacar la primera. Y así saqué la primera y luego saqué la segunda. Mis primeras 2 canciones fue El Cóndor Pasa y El Pájaro Campana, de un disco de un señor que se llamaba Facio Santillán, que yo no sabía que ese señor era un virtuoso de la quena, de aquel tiempo, ¿no? Si no, ni siquiera saco ni una. Yo agarré el disco, lo escuché y lo reproduje tal como era en la quena, ¿no? Entonces me aprendo esas 2 canciones al estilo del señor Facio Santillán y me regreso a ver al profesor Jenner y le digo: maestro, ya tengo 2 canciones.
A ver, dice, ¿cuáles son? Ya cuando le dije cuáles eran y las escuchó, él me acompañaba en la guitarra. Cada que me aprendía una canción, él me acompañaba en la guitarra. Le toqué las 2 primeras y me dijo el maestro, ¿sabes qué? Pues las tocas igualitas, Facio Santillán. Le digo, ¿y quién es ese? Pues ese es de los mejores quenistas que hay. Y para mí pues fue un halago, pero si me han dicho que era un virtuoso eso, realmente no había yo sacado ni una. Por el miedo, ¿no? Porque pues, está difícil o lo que sea, pero como yo era un ignorante de eso, pues afortunadamente las pude sacar igualitas. Posteriormente seguí con el mismo disco hasta que casi saqué todo el disco completo. Y ahí me fui luego con otro disco, escuchándolo y sacándolo, y llegaba yo a molestar al maestro Yene porque pues era el que me podía acompañar esa música, ¿no? Y así seguí. Yo ensayaba mucho, ensayaba yo 8 horas, 10 horas, hasta que sacaba yo las canciones. Y ya fue en ese momento que pues fui perfeccionando el sonido de la quena. Posteriormente conseguí zampoñas como esta, también las aprendí a tocar. Que también me sucedió algo curioso con las zampoñas. Yo no sabía que una zampoña se tocaba entre varias gentes. O sea, hay canciones, por ejemplo, que se tocan en este instrumento, pero la tocan entre 3, 4, hasta 5 gentes. Entonces yo también ignorante de eso, pues yo la tocaba solito toda la canción, ¿no? Y así fue como fui aprendiendo, entre ignorar todo eso y nada más escuchar, pues me dediqué a escuchar y a aprender canciones, y así fui creciendo el repertorio, ¿no? Y bueno, a medida que pasaba el tiempo, pues mi interés por otros instrumentos crecía. Entonces fui consiguiendo, ya con el internet y todo, pues se facilitan las cosas, fui consiguiendo más instrumentos. Por ejemplo, se llama flauta de pan, que es una especie de sico, pero ya estilizado, con una vuelta y todo. Lo compré, lo mandé a comprar a Canadá, con un señor que se llama Kevin Bott, que es fabricante de instrumentos de mucha calidad de este tipo. Tuve la fortuna de que en ese tiempo mi tía viajó y me lo trajo de allá. Yo lo encargué por internet. Tengo estas que son las quenas. Las quenas hay de 7 y de 8 hoyos, ¿sí? Y hay una anécdota con esta quena, que esto fue un regalo del maestro Joaquín Álvarez Pulido. Él tenía esta quena, esta es de PVC, esta es de madera, ¿no? Esta es de 7 y esta es de 8. Pero el maestro Joaquín la tenía, era de él, pero en este último hueco, como él veía que tenía 8, le tapó con un curita aquí. Le tenía tapado con un curita y entonces me dice, ¿sabes qué, hermano? Te regalo esta quena porque no sirve. Le tuve que tapar un hueco, dice, que tenía de más. Él no sabía que existían las quenas de 8 hoyos. Entonces yo lo que hice, yo tampoco, yo le quité el curita y empecé a tocarle y empecé a sacar canciones. Y realmente me sorprendió la facilidad de ejecución de esta, porque en esta de 7 cuesta más trabajo sacar una canción que en esta de 8. Y entonces pues empecé a ensayarla hasta que la dominé, y la verdad la quena está muy afinada. Y pues lo que pasa es que ese curita que tenía aquí, pues igual el maestro desconocía, ¿no? Igual que yo cuando empecé, desconocíamos muchas cosas. Pero gracias al maestro por esta quena, toda está maltratada, pero no la quiero ni pintar ni nada porque no vaya a ser que pierda la afinación o el sonido o algo, entonces así la conservo. Conseguí zampoñas como esta también es de PVC, pero tuve también de madera en su tiempo. También ejecuto el carrizo de aquí tabasqueño, sería el colmo que no se ejecutara este instrumento, ¿no? Y esta flauta irlandesa que me la regaló mi hijo, es donde, si todos conocen la melodía de la película El Titanic, con esta flauta es que empieza. Me la regaló mi hijo y también la aprendí a tocar. Esta la conseguí por internet. Esta es una flauta con boquilla de saxo. Esta flauta la fabrica un señor que vive en California que se llama Eric the Flute Maker.
De hecho, así se llama su página, Eric the Flute Maker, o el que hace flauta, no Eric el que hace flauta, como decimos aquí. Él lo contacté por internet, me la mandó. Aclaro que este material es fibra de carbono, pero él las fabrica en bambú. Pero yo hablando con él me preguntó cómo era el clima de acá, ya le platiqué, me dice, se te va a agrietar la flauta si te la hago en bambú. Mejor, dice, te la voy a hacer en fibra de carbono, y fue que me hizo esta flauta. Y pues la melódica, que también la llevamos en la secundaria, que también ahí la aprendí. Y nada más que esta la aprendí con el maestro José Fernández. La melódica o la piánica, como le decíamos nosotros, pues son de los instrumentos que ejecuto. Hay otros que también, la verdad, no soy muy diestro en otros instrumentos como la guitarra o el piano, pero los tonos básicos sí me los sé, ¿no? Y algunas veces los interpreto, aunque tiene mucho tiempo que ya no. Eso serían pues los instrumentos que toco o ejecuto actualmente. Pues llega el momento de la preparatoria o la educación media y entro de alumno al colegio de bachilleres, y afortunadamente el profesor Yernes Flores daba clase ahí en el colegio de matemáticas. Y entonces me lo vuelvo a encontrar ya como mi maestro. Lógicamente, pues la amistad que iniciamos desde que yo aprendí estos instrumentos no se perdió. Me lo topo como como maestro, y pues empezamos igual. A veces yo llevaba mis instrumentos, tocábamos ahí, pero en la prepa sucede lo siguiente. Me presenta a su hermano, al maestro Jorge Flores González, y entonces el maestro se le ocurre una idea de formar un grupo folclórico ahí en el colegio de bachilleres, en el plantel 3, donde yo era alumno y él y el maestro Jenner eran maestros. Entonces armamos un grupo con otros alumnos, otros compañeros míos, de música folclórica. Yo ejecutaba estos instrumentos, ellos pues la guitarra, otro el bombo, otro el charango, etc. Y logramos formar un grupo con un repertorio bastante grande, ¿no? Entonces, en aquel tiempo se hacían las ferias, se hacían festivales, se hacían eventos en el Colegio de Bachilleres de Villahermosa, y el director de ese entonces era el doctor Mario Alberto Carrillo Peralta. Él nos llevaba a ese grupo a todos los eventos del Colegio de Bachilleres Estatal, ¿sí? Y también a otros municipios nos llevaba, porque en aquel tiempo era un grupo novedoso, no había otro grupo de música folclórica, creo que en Tabasco. Y entonces nos llevaba a todos esos eventos, y al director general le gustaba mucho, a tal grado que después el director general nos mandaba a hablar con el doctor Carrillo para que fuéramos a los eventos que organizaban allá en Villahermosa. Y ahí empecé también con ese grupo a tocar en diferentes partes, en diferentes eventos, hasta que llega el momento que termino la preparatoria. Me tengo que trasladar a la ciudad de Puebla para seguir estudiando, y ahí sucedía una cosa curiosa. Pues el director general no sabía que yo ya había egresado del bachiller. Entonces mandaba a buscar el grupo con el doctor Carrillo, y yo venía de Puebla y me ponía el uniforme e íbamos a tocar en los eventos como si yo siguiera siendo alumno, ¿no?, del plantel. Esa es una anécdota curiosa, ¿no? Termino, regreso, pero ahí sí quiero pues reconocerle al doctor Carrillo, porque gracias a esas acciones que hacía yo y el grupo que formamos ahí, él me preguntó una vez: Armando, ¿qué estás estudiando? Entonces yo le dije: doctor, yo estoy estudiando informática. Y él me dijo: mira, Armando, dice, cuando regreses, si quieres una plaza, ahí está.
Antes no estaba tan cerrado eso, antes el director sí podía disponer y mandar, ¿no? Entonces me dice, si quieres la plaza, es tuya, dice. Y me hizo hincapié, yo tengo palabra, mi palabra vale más que un papel firmado. Y si te digo que la plaza es para ti, es para ti. Bueno, yo regresé y cuando él se entera que andaba yo ya por acá, me dice, me mandó a hablar varias veces y yo por una cosa u otra no iba. Hasta que el mismo maestro Jenner me encuentra en la calle, me sube al carro y me lleva a fuerzas con el doctor Carrillo. Y me dice, Armando, aquí está la plaza. Abre ese cajón, me dijo. Y entonces yo saqué un altero de solicitudes de empleo. Mira cuántas tengo y no la he dado por estarte esperando, Yo te di mi palabra y la cumplo. Y efectivamente el doctor Carrillo, un hombre de palabra, me cumplió y me dio la plaza de maestro de informática en el Colegio de Bachilleres, en el cual llevo ya 36 años dando o impartiendo clases ahí. Bueno, terminando el bachiller, pues yo ya tenía mucha amistad con el profesor Jenner y el profesor Jorge Flores González. Entonces, como el maestro Jenner, por si no lo saben, es un virtuoso de la guitarra, él toca la guitarra increíblemente bien. El maestro Coqui toca el bajo, yo creo que es de los mejores bajistas que tenemos en Tabasco. Entonces decidimos formar un grupo de nosotros tres solitos de música instrumental, vuelve la música instrumental, y formamos un grupo donde él ejecutaba la guitarra, el maestro Coqui las armonías o el bajo a veces, y pues yo todos estos instrumentos, ¿no? Algunos de estos instrumentos. Entonces armamos un grupo, pero no sabíamos cómo ponerle al grupo, ¿no? Entonces tocábamos en restaurantes, en cafeterías, en eventos, etcétera, pero no teníamos nombre y todo. Bueno, ¿y cómo se llaman? Entonces, para un evento grande que hubo en el pueblo, antes pues no había tu Facebook o eso para anunciarlo, se anunciaban en unas mantas que colgaban en la calle Juárez de banqueta a banqueta, altas, colgaban el evento que iba a haber. Entonces en esa manta pusieron el nombre del evento, dónde iba a ser y todo, y los grupos que iban a participar. Estaba fulano, mengano, perengano y etcétera, decía abajo. Entonces, no sé si el maestro Jenner dijo, pues esos somos nosotros, y le pusimos grupo etcétera. Y entonces ahí nace el primer grupo etcétera, de esa manta que colgaron ahí en la calle Juárez. Y así nos pusimos, entonces aparecíamos en la manta porque como decía etcétera, esos éramos nosotros. Y así nació, y pues tuvimos la fortuna de tocar en varias partes, nosotros tres solitos. Y pues llegó el momento luego de que el maestro Jenner, por su trabajo, ya no pudo seguir. Yo creo que también estudiaba todavía en Puebla en verano o algo así, entonces ya no pudo seguir. Y pues quedamos, él se tuvo que ir y quedamos el maestro Jorge Flores y un servidor solitos, pero pues ya no podíamos hacer muchas cosas solitos. Entonces se le ocurrió la idea al maestro Jorge, vamos a formar un grupo, dice, pero ya como tal, más grande, con más instrumentos y todo. Y en aquel tiempo había otro maestro que desafortunadamente ya no está con nosotros, el maestro Héctor Ordaz González, un gran cantante, gran persona. Y de alumnos, había dos alumnos que eran destacados en la música, como el médico Miguel Carabeo y Antonio Almeida, que él era percusionista, Miguel era guitarrista, requintista y entre otros instrumentos también. Entonces nos reunimos y decidimos que íbamos a seguir llamándonos grupo, etcétera, pero ahora ya con más instrumentos, ya con batería, con teclado, con percusiones, estos instrumentos, el bajo, entre otros, ¿no? Entonces ahí se forma el segundo grupo, etcétera.
que era el maestro Jorge Flores en el bajo, el maestro Héctor Ordaz en voces y armonías, el médico Miguel Carabeo, que tocaba requintos, guitarras, baterías, Toño Almeida, que tocaba las percusiones, y un servidor pues en estos instrumentos y también en el teclado. Empezamos a ensayar, pero llegamos a la conclusión que nos faltaba un guitarrista no de guitarra acústica, sino eléctrica, para que pudiéramos tocar otro tipo de canciones, ¿no? Y ahí viene una anécdota curiosa. Nos dice el maestro Jorge Flores, bueno, hay una persona que yo conozco, se llama Guti, César Augusto Ruiz Trujillo. Dice, es mi amigo de toda la vida. Ahorita no está con nadie tocando, y dice, vamos a verlo, para ver si quiere entrar con nosotros. Y fuimos todos a su casa y pues le expusimos, ¿no?, que queríamos que entrara con nosotros. En ese tiempo pues estábamos muy jóvenes. El más grande era el profesor Jorge Flores. Y entonces llegamos a la casa. Ahorita me río porque pues ya es mi compadre, mi amigo de siempre, Guti. Pero en ese tiempo le propusimos entrar con nosotros y nos dijo prácticamente que él no estaba para enseñar niños. Entonces nos dice que no, ya nos íbamos a regresar decepcionados, pero le dice el maestro Jorge Flores, compadre, dice, ya que no quieres entrar con nosotros, regálanos una canción tuya, dice, para que la toquemos, porque él, déjenme decirle que es un excelente compositor. Entonces dijo, sí, precisamente ayer hice una, dice, y esta. Yo tenía en ese tiempo una grabadora de periodista, de cassette, entonces la llevaba yo a todos lados para grabar, y ahí le grabé la canción que nos dio. Era una canción instrumental, solamente la tocaba en la guitarra y la iba tarareando, como decimos nosotros, ¿no? Entonces la grabé en esa grabadora y nos fuimos a donde ensayábamos, y en el camino les dije a todos, yo ya tengo el arreglo de esa canción aquí en la mente, ¿sí? Va a ser un huayno, que es un ritmo de música folclórica, y a dos quenas. ¿Cómo? Porque no era así la canción él la tarareaba y la tocaba con un ritmo normal, como de balada. Entonces, conforme la estaba yo escuchando, ya me imaginaba yo las dos quenas, me imaginaba todo, porque la canción está muy hermosa. Y la melodía, porque no tiene letra. Y nos fuimos y le empezamos a ensayar, y le digo, mira, vas a hacer a dos quenas. Y así. Y le empezamos a ensayar y salió una canción muy hermosa, se llama Murmullo de Medianoche. Entonces la hicimos huayno y la interpretábamos a dos quenas, y la verdad una melodía excelente. Quedó muy bien el arreglo. Digo, no es porque yo lo haya hecho, lo hicimos prácticamente, yo dije cómo, pero pues todos tuvimos la participación, ¿no? Y quedó muy bien la canción. Ya que la teníamos lista, bien ensayada y todo, regresamos a ver a Guti. Llegamos a su casa y le dijo el maestro Coqui, compadre, queremos que escuches tu canción con nosotros. La empezamos a tocar y vi que se le escurrieron las lágrimas a mi compadre Guti. Y terminando la canción nos dijo, sí voy con ustedes, sí le entro con ustedes. Y así fue que se integra, y ya con él ya pues éramos seis integrantes. Nace el segundo grupo, etcétera, el cual fue un éxito grandísimo, no nada más aquí a nivel municipio, a nivel estado, y en otros estados también, porque tuvimos la oportunidad de tocar en otros estados. El éxito de nosotros es que interpretábamos muchos géneros musicales, música folclórica latinoamericana, música de tríos, músicas, baladas en inglés, de los 60s, de los 70s, de todo, hasta música pop y música para bailar, pues. Entonces, con ese grupo recorrimos muchos lugares, tocamos en muchos lugares,
y la aceptación era grande porque nos intercambiábamos los instrumentos. Yo a veces aparecía en la batería, a veces aparecía tocando estos instrumentos, y también los otros compañeros se intercambiaban de lugar. Entonces para la gente le causaba alguna sensación, ¿no?, el que hiciéramos todo eso. Y las canciones con sus instrumentos originales, ya sea las folclóricas, la de trío pues con el requinto, con las maracas, etc. Entonces tuvimos mucho éxito con ese grupo, recorrimos muchas partes, y posteriormente se nos da la oportunidad de tocar en la ciudad de Puebla en una boda. En ese momento nos vamos a Puebla a tocar a la boda. El contrato era hasta las 3 de la mañana. La boda la terminamos a las 7 de la mañana. ¿Por qué razón? Causamos mucha sensación allá, a tal grado que una persona de que estaba de invitado en la fiesta fue a levantar a un productor a las 3 de la mañana, a un productor de Televisa Puebla. Lo trajo a que nos escuchara, y cuando terminamos, a la pausa que hicimos, él nos habló a todos y nos dijo: señores, les tengo una propuesta. Mañana se están presentando en el programa principal de Televisa Puebla y dentro de una semana están en Televisa México, pero se tienen que quedar. ¿Qué dicen? Piénselo y me dicen. Entonces nos reunimos, 3 dijimos sí, 3 dijeron no, y no se pudo seguir ya con la trayectoria del etcétera, porque pues la otra era regresar a nuestro pueblo y seguir haciendo lo que estábamos haciendo. Entonces yo pienso que ahí empezó la debacle del grupo, porque pues 3 se decepcionaron, 3 no, empezaron los roces y pues lo que siempre, ¿no?, pasa en un grupo musical. Y aclaro, nunca nos enemistamos con nadie, todos nos llevamos hasta la fecha de maravilla, no nos frecuentamos, pero seguimos saludándonos con la alegría de siempre, ¿no? Y ahí se desintegra el segundo grupo, etcétera. Antes de que se desintegrara el grupo, etcétera, el segundo, tuvimos la fortuna de poder grabar un disco, más bien un cassette, porque era lo que estaba de moda en ese tiempo, con melodías y canciones de compositores 100% comalcalquenses, como el profesor Ramón Fernández Izquierdo, que en paz descanse, mi compadre Guti, César Augusto Ruiz Trujillo, algo de un servidor, y pues de muchos compositores de aquí, de Comalcalco, ¿no? Entonces ese álbum se llamó simplemente Etcétera. Y pues todavía tenemos, bueno, yo tengo por ahí algunos cassettes que me quedaron, ¿no?, que no todos los vendimos. También tuvimos la oportunidad de hacer un concierto en el ya extinto Cine Guerrero, perdón. En el Cine Guerrero tuvimos oportunidad de hacer un concierto a beneficio de los músicos ya retirados de aquella época, el cual todo lo que recaudamos fue entregado a dichos músicos. Y pues también en ese sentido hicimos una labor altruista al hacer este tipo de eventos. El concierto fue un éxito, se llenó el Cine Guerrero, y pudimos entregarle una suma, pues no muy grande, pero sí considerable, a los músicos ya retirados en ese tiempo. Bueno, ahí les va otra anécdota, porque como el grupo era tan versátil, podíamos tocarle a cualquier público. En aquel tiempo era gobernador Salvador Neme Castillo, y doña Celia Sastre, su esposa, pues era la primera dama, ¿no?, de aquel tiempo en el estado. Y entonces hubo un sábado, me acuerdo, que tocamos en la mañana en un desayuno de señoras del grupo que tenía doña Celia. Tocamos en la mañana en ese evento, lógico, puras melodías pues de trío, de música folclórica, etc. Y en la noche estábamos tocando en un baile popular en el sur, en un secadero, música para bailar. También a beneficio de, en aquel tiempo le llamaban el radiotransmisor,
sea, para poner un radiotransmisor en la comunidad. Nosotros pues cooperamos con ese baile para que fuera posible la compra de ese radio. Entonces, pues lo bonito de todo es que también pudimos hacer esa labor, ¿no? de tocar para cualquier público, desde los más exigentes hasta los menos exigentes. Teníamos esa capacidad, ¿no? de poder hacer ambas cosas. Cuando se termina el grupo Etcétera 2, pues como les decía, 3 integrantes se agarraron para un lado, 3 para el otro, y entre los 3 que quedamos, que era el profesor Héctor Ordaz, el profesor Jorge Flores y un servidor, formamos un grupo que se llamaba Jam Digital. ¿Por qué se llamaba Jam Digital? Porque en ese tiempo empezaron a ponerse de moda algo que se llamaba las secuencias. O sea, salieron unos teclados que se llamaban secuenciadores. ¿Por qué? Porque en él se podía hacer música por partes, ¿sí? Nada más que actualmente ya se hace con un programa de computadora y todo. Antes en el mismo teclado tenías que hacer las secuencias, o sea, las canciones desde cero, grabando instrumento por instrumento y todo una secuencia de partes que luego se unían y se formaba la canción, por eso se llamaba secuencias. Tuve que aprender obligadamente a usar el secuenciador, a programarlo para hacer las canciones, y entonces yo hacía la canción sin el bajo, sin la armonía, sin la guitarra, y al ir a tocar en cualquier evento, pues poníamos la canción grabada, o sea, el secuenciador, pero arriba íbamos tocando nosotros, entonces, y cantando lógicamente. Entonces, con ese grupo también tuvimos la oportunidad de tocar en bastantes lugares. También incorporamos la música folclórica, en este caso en vivo, porque no era secuenciada, pero estaba más enfocada para bailes, ¿no? La música que hacíamos nosotros. Se llamó Jam Digital. El maestro Martín Marí se incorporó con una batería sobre la melodía, y él iba haciendo los redobles. Y entonces, pues tocamos en diferentes lugares. No duró mucho ese grupo como el Etcétera, pero sí tuvimos la fortuna de presentarnos en varios foros. Posteriormente, que se desintegra el grupo Jam Digital, por cierto, se llamaba Jam de Jorge, Héctor, Armando y Martín. Jam. Se desintegra, y en ese momento yo me retiro completamente de la música. Ya no volví a tocar ningún instrumento ni nada por el estilo, nada que relacionado con la música. ¿Qué hice? Me dediqué a otras cosas como los negocios, seguí dando clases de informática en el Colegio de Bachilleres, entre otras cosas, y me desconecté de la música. ¿Por qué? Porque pues estos instrumentos, sí reconozco que hay músicos excelentes en Comalcalco, pero esta música es poco conocida. Entonces estaba en la problemática de que no cualquiera me podía acompañar. Entonces no encontraba yo que me acompañaran mis cosas estas, mis instrumentos. Y pues decidí retirarme. Fueron 23 años que estuve alejado de la música completamente, dedicándome a otras cosas. Pero tuve un negocio casi frente a la biblioteca que se llamaba Deleite, Sabores que Enamoran. En él vendía yo variedades de productos hechos con cacao o derivados y otras frutas de aquí de la región. En ese tiempo me fue magnífico, y como yo era músico, ese gusano nunca se quita. Entonces yo contrataba músicos que fueran a tocar ahí a mi negocio. Fueron varios grandes músicos, mi primo Martín Carracha, que en paz descanse,
Iván Contreras, que es un excelente saxofonista, el grupo de Osmair Córdoba, 40 grados. Tuve la fortuna de contar con varios músicos excelentes, de aquí e incluso de fuera. Y un día que llega precisamente Iván Contreras, me dice: profe, ¿por qué usted no siguió en la música? Le digo: bueno, yo tengo la dificultad de que a menos esta flauta nada más se toca un solo tono. Uno sol, que es el mayor, y mi, que es el menor, ¿no? Entonces yo no puedo tocar con pistas porque las pistas están en un tono, ya vienen en un tono, y pues ¿cómo le hago? Y me dice: no, profe, dice, ya hay programas actualmente que cambian de tono la pista. Y entonces en ese momento me quedé yo: ¿qué? Sí, dice, hay. Si quiere ya le paso el nombre de algunos, dice, para que lo pruebe. Y como usted sabe de eso, yo no esperé que me pasara número. En esa misma noche llegué y descargué 3 que encontré. Lo busqué por internet y lo encontré y los descargué y empecé a probar. Pero hubo uno que se me facilitó más. Entonces, ¿qué hice? Bajé una pista y en ese momento la cambié de tono, la grabé y agarré esta flauta y empecé a tocarla. Yo dije: qué maravilla, de aquí soy. Y entonces empecé a descargar pistas, a cambiarlas de tono y desempolvé otra vez todos estos instrumentos que tenían 23 años guardados. Y en ese momento regreso a la música con un proyecto que se llama Vientos del Sur. ¿Sí? Ya tuve la oportunidad de grabar un disco llamado Vientos del Sur por Armando. En el año 2012, durante la administración del ingeniero Medina, nos volvimos a reunir 5 de los 6 integrantes originales del grupo Etcétera para dar un concierto en el Parque Juárez durante los festejos de la fundación de Comalcalco. Esos fuimos Miguel Carabeo, Antonio Almeida, César Augusto Ruiz, Jorge Flores y un servidor, Armando. Y nos faltó en esa ocasión nuestro elemento cantante, el licenciado Héctor Ordaz, que estaba en ese tiempo un poco delicado de salud y no pudo estar con nosotros. Por lo tanto, invitamos a 2 elementos más, que fueron Pedro Hidalgo y uno de los hijos de Jorge Flores, que creo que fue Rigoberto Flores. Entonces dimos el concierto ese año en el Parque Juárez con un gran éxito, pero pues desgraciadamente ya no pudimos continuar con el proyecto y se perdió nuevamente el grupo Etcétera. Regreso, pero ya lógicamente con pistas, pero interpretando todos estos instrumentos. Toqué en mi negocio llamado Deleite, toqué algunas ocasiones y posteriormente me empezaron a contratar en diferentes lugares, ¿sí? Tuve la fortuna de llegar hasta el Zócalo Capitalino. Yo ya toqué en el Zócalo Capitalino. Tuve esa fortuna, que fue un sueño que tuve toda la vida, hasta que se me cumplió. Me fue muy bien en el Zócalo, a la gente le gustó mucho, pero también he tocado en diferentes foros, en diferentes estados, en diferentes eventos, como el Festival del Chocolate, la feria, diferentes restaurantes de varios estados. He tenido esa fortuna de que vuelvo a la música con este proyecto llamado Vientos del Sur, y me iba súper bien hasta la pandemia. En la pandemia se apaga todo
y vuelvo a empezar de cero. Una vez pasada la pandemia, vuelvo otra vez y ahí me fui y actualmente estoy activo con este proyecto que se llama Vientos del Sur, donde toco música de todos los géneros, de todos los tipos, con estos instrumentos que ya les presenté únicamente, y conforme pasa el tiempo voy encontrando otros y los voy incorporando. Se llama Vientos del Sur porque son instrumentos de viento, de aliento, como le llamamos. No toco otro instrumento, aunque sí lo sé. No toco otro instrumento que no sea de viento, por eso le puse Vientos del sur porque somos del sur, sureste. Entonces, poco a poco, si encuentro otro instrumento que me agrada, su sonido, lo que sea, lo compro, lo aprendo y sigo sacando canciones. Y pues estoy en este proyecto, me ha ido muy, muy bien, gracias a Dios. Y voy a seguir, yo creo que hasta el día que me muera, porque la música no se puede dejar. Es algo que puede suspender, pero tarde o temprano vuelve otra vez a uno a sentir la necesidad de dar lo poco que sabe uno, ¿no? De ofrecerlo al público, y afortunadamente pues me han recibido muy bien y sigo y voy a seguir en la música con este proyecto llamado Vientos del Sur. En el tiempo que fue presidente municipal el licenciado Pedro Jiménez León, tuve la fortuna de ser maestro del taller de música folclórica infantil de la Casa de la Cultura. En ese tiempo yo le enseñaba a tocar el carrizo y los tambores, porque era enfocado a música de tamborileros, a niños desde 5 años en adelante. Esos niños actualmente ya son adultos y son magníficos intérpretes de nuestra música. En ese tiempo, pues como les digo, no había internet, no había nada, era lo que uno podía transmitir. Yo desconocía, soy sincero, desconocía esta cuestión de la música folclórica de nuestro estado. Pero me preocupé por aprender y estuve con el mejor maestro que hayamos tenido en Tabasco. Estoy hablando del señor Fernando Hernández de Tucta, Nacajuca, que ya no está con nosotros, pero él prácticamente fue mi maestro. Yo viajaba a Tucta a aprender los domingos con él y tuve la oportunidad de aprender muy bien lo que era la música de nuestras raíces. Y ese conocimiento es el que venía yo a impartir en el taller de la Casa de la Cultura. Por eso el maestro incluso tiene un monumento dentro de la UJAT, porque también dio clases él de tamborileros, de flauta en la UJAT. Él tiene su monumento para que dimensionen pues el tipo de persona que era. Él fue mi maestro, aprendí la música folclórica con él y fue lo que yo le transmití a mis alumnos. Yo no vine a improvisarles ni a enseñarles lo que a mí se me ocurría. Yo transmitía los conocimientos de mi maestro, don Fernando Hernández. Y bueno, actualmente, por fortuna, vamos a decirle así, hay muchos alumnos de tamborileros en los diferentes talleres de casas de cultura en las comunidades y aquí mismo en el municipio. Pero yo teniendo el conocimiento del maestro Fernando, pues veo que algunos, no voy a generalizar, algunos maestros no se preocupan por investigar, por aprender cómo es y cómo se debe interpretar nuestra música. Entonces, ellos no enseñan del todo bien a los alumnos, ¿sí? Puedo ponerles un ejemplo. El maestro Fernando me dijo, al tambor no se le pega en la madera, se marca en el aro. El aro supuesto es donde termina la madera y empieza el cuerpo. Se va marcando. Lo que debe de sonar es la piel, ¿sí? Eso es lo que debe de sonar en el tambor, pero acá la madera no. Eso me hizo mucho hincapié el maestro Fernando, y veo también que los golpes del tambor
no son los correctos. Entonces yo quisiera, quisiera yo que los maestros se preocuparan por documentarse, ¿no?, en la música de nosotros, en la música de tamborileros, como le llamamos, porque es necesario que los conocimientos se sigan transmitiendo tal y como son, ¿sí?, que no se deforme esa cultura que tenemos, ¿no? Entonces, para poder transmitir algo bueno hay que pues aprender bien, ¿no? Y por otro lado, yo les mencioné que gracias a Dios mi papá tenía buen gusto musical, y realmente en la actualidad se carece mucho de ello, porque algunos padres actuales pues escuchan una música denigrante que sobaja a la mujer, groserías, etc. Y eso se les va transmitiendo a los hijos, y los hijos siguen lo mismo, y se va haciendo una cadena. Mi sueño sería que se regresara a la buena música. Hay muy buena música actualmente, pero no por fortuna, desafortunadamente no se consume. Entonces yo quisiera invitarlos a retomar la buena música, que los maestros se preocupen por aprender para transmitir esos conocimientos a todas las generaciones que vengan, y no estarlos enseñando de la manera incorrecta, ¿no? Eso sería, digamos, mi sueño, que se transmitieran los conocimientos que deben ser y se transmitiera la buena música siempre, en todas las familias, no nada más los maestros, también los papás. Eso sería un sueño que pues ojalá y se haga realidad algún día.